¿Qué tal, queridos amigos? Pues como sea, ya se nos fue un mes de campaña, un mes, y ahora viene lo más interesante. Ya vienen los debates entre candidatos presidenciales, entre candidatos a gobernadores, y veremos de qué cuero salen más correas, porque a diferencia de otras elecciones, estoy convencido de que en esta los debates van a tener mayor importancia y van a tener, sobre todo, mayor repercusión. En nuestro país, a diferencia de lo que pasa en otros pueblos del mundo, en otras democracias iba yo a decir, pero la democracia nuestra está en un momento de ablandamiento, como caminando por la orilla de un abismo, y esperemos que podamos conservar el equilibrio y no caigamos en él. La realidad nos dice que puede ser que estemos ante una elección de Estado. Las palabras de López Obrador, el mandante Pelafustán, son muy claras al respecto. No toleraría sencillamente que la oposición ganara. Y este es un caso inusual, copiado al carbón, si se quiere, de las manías del señor Trump, que se negó a entregar la presidencia a su sucesor Joe Biden y que ahora vuelve a buscarla allá en los Estados Unidos para reacomodarse en la Casa Blanca y volver a invertir en ella poniendo los dorados de sus símbolos. Sí, porque todo lo que maneja Trump dice que se siente como el rey Midas, que toca y se vuelve oro. Esto es algo que demuestra la mentalidad de este personaje bastante siniestro. Pero bueno, en el caso de México, el problema principal va a ser qué va a hacer López Obrador si llega a perder su candidata marioneta. Porque es probable que esto ocurra. Y esta es una posibilidad que no tienen en cuenta en Palacio Nacional, ni tienen más plan B que el de tratar de anular las elecciones echándole la culpa a la derecha, es decir, a la oposición, que ellos llaman derecha, globalizando a partidos como el PRD, que no tiene de derecha un pelo, que es un partido originariamente izquierdista y que además fue fundado por el propio Andrés Manuel, junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que aún vive, y el difunto Porfirio Muñoz Ledo, que era un verdadero referente de la política nacional. Pues bien, ante esta situación, nos vemos obligados a irnos preparando los ciudadanos para ver cómo vamos a actuar en caso de que se trate de imponer a la candidata oficial. Si gana por las buenas, y se demuestra que es por las buenas, aceptamos todos los mexicanos el rumbo de la democracia. Pero si no es por las buenas, si se trata de un fraude que ya comenzó, hago la aclaración, entonces los mexicanos tendremos que responder al autoritarismo presidencial y tendremos que responder ante las bravuconerías de Palacio Nacional. Y esto es algo que es irreversible. El presidente contra los mexicanos. Cuidado, Si hay un fraude electoral, y esto viene también para los congresos y para las gobernaturas, si hay un fraude electoral, el pueblo va a salir a la calle. Y así se comienzan las revoluciones modernas. Ya no es aquello de andar a caballo, como el legendario Emiliano Zapata o el gran bandido del norte, el excepcional Pancho Villa. No, se trata de que la ciudadanía ejerce su soberanía y rechaza a los que pretenden ser dictadores con diversas acciones. Yo he propuesto desde hace mucho tiempo la posibilidad de un paro nacional si las cosas se desvían más de lo que ya se desviaron. Pero ya es peligroso observar que se han repartido credenciales de elector
a los migrantes como los haitianos, venezolanos, colombianos. Y lo más grave es que ya sabemos que venezolanos y colombianos en México han sido reclutados por la Secretaría de la Defensa Nacional para ampliar el número de efectivos que en un momento dado pudieran ser más leales, entre comillas leales, porque son mercenarios, que las bases militares que, según entiendo, porque lo he comentado con varios generales, no están a favor del continuismo de Morena. Cuidado, ¿eh? Ese es un factor muy importante porque para muchos se cree que Morena va a tener el apoyo de los militares de las Fuerzas Armadas. Tiene el apoyo de los mandos, del general secretario, del almirante, del que encabeza la Guardia Nacional, de quien está al frente de la Fuerza Aérea Mexicana, pero no tienen el apoyo de las bases, de los soldados, no tienen el apoyo incluso de generales de muy alto rango. Están como divididos, pero solamente en la cúpula, porque abajo, de acuerdo a las estadísticas que me han dado, aproximadamente el 95% de los militares, marinos, etcétera, están en contra de Morena y no van a votar por Morena. Y este es un factor extraordinariamente importante, porque los golpes de Estado que pretendan darse sin el apoyo del ejército están condenados irremisiblemente al fracaso. Y el señor López quiere perpetuarse en el poder a como dé lugar, pretendiendo lo que ya insinuó de anular las elecciones, se va a topar contra la pared y va a acabar en la cárcel. Fíjense qué curioso. Allá en Bolivia observaron que la presidenta de Perú, la presidenta de Perú, hago la aclaración, Dina Boluarte, ostentaba relojes Rolex y por ese motivo allanaron su casa con órdenes judiciales y la pusieron en el banquillo de los acusados y encontraron joyas en su casa, y eso no puede demostrar que venga de un salario lícito como presidenta. Y entonces ahí ya se convirtió el problema entre el Congreso y el Poder Judicial y la presidenta Boluarte. No se andan con rodeos en Perú, ¿eh? Ya quisiéramos tener ese aparato de justicia y ese aparato legislativo los mexicanos. Qué retrasados estamos en la dinámica mundial. Qué penoso es para México estar, pues, francamente a la cola de las democracias. Y si ni siquiera estamos en el punto medio de las autocracias, estamos siempre relegados, hundidos en la soberbia de los mandantes. Y esto ha sido mucho más grave durante el periodo triste de Andrés Manuel en la titularidad del Ejecutivo. Me niego a llamarlo de otra manera, ya lo saben ustedes. Pero, ¿qué va a pasar? Porque resulta que ya tengo aquí encuestas muy serias que establecen una ventaja considerable a favor de la oposición. De los tres partidos que apoyan a la ciudadanía, que es la que verdaderamente lanzó al estrellato político a Xóchitl Gálvez, no fueron los partidos, fue el cerrón de puertas de Palacio Nacional el que impulsó a millones de mexicanos a buscar en Xóchitl Gálvez a una luchadora combatiente capaz de encarar a la pobre marioneta Claudia Sheinbaum, que yo francamente ni en mis peores pesadillas visualizo con la banda presidencial. Sencillamente no da mi cerebro para pensar que semejante persona, y esto lo digo sin ánimos misóginos ni mucho menos, a mí me encantan las mujeres, pero las mujeres que lo son de verdad, las mujeres que son combativas y que son luchadoras
y que son sobre todo auténticas. Una mujer que no es auténtica vale exactamente una sombrilla, igual que un hombre que no es auténtico. Lo mismo para los hombres. En fin, que las cosas se están poniendo muy calientes, que cada vez hay más violencia en las ciudades en donde no hay control. Se hace descontrolado por obra y gracia de los sicarios del narcotráfico, que este sí es un factor difícil que tendremos que vencer. Pero lo más importante, llevamos 1/3 ya de campaña política y las cosas no son como las pinta el gobierno. Y esto, señores, es aliento para el futuro. No me van a callar, y lo digo hoy siempre con cero cobardía.